Hola, continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos. Pedro y Juan ministran a un lisiado de nacimiento, segunda parte. La lección anterior estuvimos trabajando en la primera parte, algunos principios que aprendimos sobre este milagro que Lucas nos relata. Y en esta lección pues vamos a continuar viendo estos principios. Vamos a analizar tres verdades relacionadas con la parte que corresponde a Dios y nuestra parte en cuanto a ayudar al necesitado, a los necesitados. Vamos al texto, vamos al pasaje. Dice la palabra: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Es un milagro impresionante, un milagro que el Señor Jesús hizo a través de la vida de Pedro y de Juan. Y seguramente no todos podemos decir levántate y anda como lo dijo Pedro, pero sí estoy seguro que todos podemos decir lo que tengo te doy. Y ese es el primer principio que vamos a ver en esta noche. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar, todos. Si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, el Señor te ha dado algo que tú puedes darle a los necesitados. Todos podemos entregar algo de lo que el Señor nos ha dado. En la medida de lo que tenemos, es en la medida en la que debemos siempre dar. Y quizá, como ya comenté, no podemos decir como lo dijo Pedro, no tenemos el don que Pedro tenía de sanidad, pero seguramente tenemos otros dones, otros talentos y otros recursos. No sé si se acuerdan de la vida de Moisés, por ejemplo. Él es un gran hombre que usó el Señor, pero que cuando el Señor lo llamó no tenía grandes recursos, y sin embargo Dios usó lo que tenía en su mano. Vamos a Éxodo en el capítulo 4, en el verso 2. Éxodo 4:2, para que veamos cómo Dios usa lo que tenemos a la mano. Dice la palabra: entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Dios usó lo que Moisés tenía en su mano, y a través de esa vara se hicieron grandes milagros. Dios lo usó para convertirlo en una serpiente, y a través de esa vara que estuvo usando Aarón, el Señor estuvo manifestando su poder. A través de una vara, el Señor usó ese instrumento para hacer grandes milagros en la vida de Moisés. Otro ejemplo es David. Cuando él enfrenta a Goliat, David usa los recursos que él tenía, y él usa la experiencia que tenía. Y la experiencia es que había matado osos y leones. Nunca había ido a la guerra, nunca había estado al frente en un campo de batalla, pero Dios usó la experiencia que este joven pastor tenía, y unas piedras con las lanzas en las manos, con la onda en las manos de David, fue lo que Dios usó para darle la victoria a su pueblo. Elías pudo comer suficiente durante todo el tiempo de la sequía, porque una viuda le dio lo poco que tenía. No era mucho, pero lo entregó. Asimismo, una multitud fue alimentada porque un niño entregó unos cuantos pececillos que tenía en sus manos. Así que no debemos disculparnos por lo que no tenemos. No
hay que avergonzarse si tenemos solo un poco para poder dar a los necesitados. Pero sí debemos entregar lo que Dios nos ha dado. Sí debemos usar el recurso que Dios nos ha dado, porque el Señor lo va a usar. No es la cantidad, sino la fidelidad lo que Dios busca. No es que demos demasiado, que tengamos demasiado y entonces podamos dar, sino que lo que tenemos a la mano, con eso nosotros podemos ayudar a los necesitados, porque seguramente el Señor nos ha dado algo. Lo malo no es tener poco para dar, sino tener y aún así no querer dar. Eso es realmente lo malo. No debemos ser como aquel hombre que se dedicaba a cuidar borregos y estaba platicando con otro compañero y le decía: si yo tuviera $1,000,000, yo se lo daría al Señor. Pero él no quería ni siquiera dar uno de sus borregos para la iglesia. Y muchas veces así somos. Decimos: si el Señor me da, si el Señor me aumenta, si yo tuviera, entonces daría. Pero no funciona así. El Señor quiere que en donde estamos, con lo que tenemos y con lo que Él nos ha dado, ya sean recursos, ya sean talentos, ya sean experiencias, conocimientos, dones espirituales, lo que el Señor nos ha dado, tenemos que usarlo y debemos usarlo, porque eso el Señor nos ha dado para que podamos dar a los necesitados. ¿Qué tenemos que podamos dar? Incluso si alguien pudiese decir: es que pastor, yo no tengo nada. Eso es mentira, porque tenemos lo más grande, lo más importante y lo más grandioso. Somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, y tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de misericordia, y podemos darlo cuando compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo más grandioso que podemos dar, es lo más grande que alguien puede recibir, y eso todos lo tenemos y podemos darlo y podemos compartirlo. Así que cada uno de nosotros tiene algo para dar a los necesitados. Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata. Es interesante porque Pedro no tenía dinero para darle a esta persona, y sin embargo recordemos que dice la Escritura aquí en Hechos que la gente vendía sus posesiones y la traía a los pies de los apóstoles. O sea, ellos administraban los recursos de la iglesia, ellos administraban los recursos que traía la gente, y sin embargo él no tenía dinero, y eso habla de una buena administración, porque todo lo que llegaba a sus pies no era para él ni para su uso, sino para el uso del reino. Sin embargo, había algo que él podía dar, y era su fe. ¿En qué sentido? En que Dios nos respalda después que nos hacemos cargo de ayudar a un necesitado. Y este es el segundo principio que quiero comentar esta noche. Muchas veces la más grande ayuda que podemos dar viene a través de ejercer nuestra fe, y eso fue precisamente lo que Pedro hizo. Pedro sabía que tenía la fe en el Hijo de Dios, sabía que él había recibido algo de Jesús, y entonces ejerció esa fe en la vida de este hombre lisiado, y Dios respaldó la acción que Pedro hizo. Quiero que notes que el Señor no sanó al lisiado hasta que Pedro lo tomó de la mano. Vamos al texto. Dice la palabra en el verso 4: Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. En ese instante Pedro ejerció fe en el nombre de Jesús para la sanidad de este hombre lisiado. Pero hasta este momento el hombre no había sanado. Pedro había dado la palabra, pero la palabra no había sanado al hombre. Dice el verso 7: entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Pedro dio la palabra, Pedro dio esa orden, y luego toma al hombre de la mano. Hasta este instante el hombre no había sanado, pero noten lo que dice el texto: y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y
fortalecidos. O sea, Pedro tuvo que extender la mano, tuvo que decir la palabra y levantar al hombre para que entonces se efectuase la sanidad. El poder fue del Señor definitivamente, pero la mano fue la de Pedro. Esto significa que el Señor respalda cuando damos pasos de fe, pero nosotros tenemos que dar esos pasos. Muchas veces queremos primero tener la confirmación del Señor, asegurado todo para no perder nada y entonces dar el paso, pero eso no es fe. La fe, por definición, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo vemos, ya no es fe. En ese caso, Pedro no vio. Pedro habló la palabra, Pedro extendió la mano y entonces el Señor respaldó la fe que Pedro estaba ejerciendo. Necesitamos actuar por fe y entonces esperar el poder de Dios actuando a través de cada acción. Y esto está reflejado siempre en la Escritura. Y regreso al ejemplo de la alimentación de los 5,000. Se entregaron los pececillos y entonces el Señor los bendijo. No primero el Señor multiplicó los peces y después dijeron, pues ahora sí. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Siempre la obediencia y los pasos de fe, es decir, sin tener una visión, sin ver, cuando damos ese paso de fe, claro, siempre arraigados en las promesas del Señor y en la Escritura. Cuando damos esos pasos de fe, entonces es cuando el Señor empieza a actuar y es cuando vemos la mano del Señor. Es lo mismo cuando ayudamos a un necesitado. Cuando nosotros nos hacemos cargo de ayudar a un necesitado, cuando nos hacemos cargo de cubrir una necesidad, de llevar un tipo de apoyo a alguien, aun cuando sintamos totalmente limitados para cubrir esta necesidad o cuando sintamos que las fuerzas no las tenemos o los recursos no son suficientes, ahí es cuando está la oportunidad de Dios para hacer un milagro poderoso para su gloria. Y tenemos que empezar a ejercitar nuestra fe. Tenemos que creerle al Señor. Así que recordemos esto. Pedro extendió la mano y el Señor hizo el milagro. El Señor respalda cuando actuamos en fe para ayudar a la gente necesitada. Hay un tercer principio en este milagro. Hay una tercera verdad relacionada a lo que le corresponde al Señor y lo que nos corresponde a nosotros. Y aquí es donde me voy a detener un poco más, voy a extender un poco más en este tercer principio en esta noche porque definitivamente es muy importante. Y el principio dice así: Dios obra por medio de cosas pequeñas más frecuentemente de lo que esperamos. Dios obra por medio de cosas pequeñas más frecuentemente de lo que esperamos. Después de este milagro, más adelante en el libro de los Hechos, vamos a ver que 2,000 hombres fueron salvos a raíz de este milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque los milagros confirman la palabra de Dios, muestran y ejemplifican de lo que estamos hablando. Familia, nuestra más grande necesidad como obreros hoy en la iglesia y como iglesia en general es la consagración a una comunión sincera y profunda con el Señor para recibir el poder para ministrar a la gente en necesidad a través de los dones del Espíritu Santo. Y dentro de los dones del Espíritu Santo está el don de sanidad. Hay muchos recursos hoy, muchos medios de capacitación, seminarios de todo tipo, de todo tema, estudios como estos que estamos dando y que son importantes y que son necesarios, pero hay un área que estamos descuidando y esta área es
la comunión con el Señor, la oración, ese tiempo que pasamos con Él de oración para recibir de Él el poder, la unción del Espíritu Santo para actuar como actuó la iglesia primitiva y como hubo y ha habido avivamientos al inicio del siglo pasado. Los apóstoles pasaban tiempo en oración. Ellos dijeron: no es justo que sirvamos a las mesas, sino que nosotros tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra y a la oración. Ellos sabían que es a través de la palabra y de la oración que ellos recibían el poder, la unción del Espíritu Santo para efectuar estos milagros. Ellos más que nadie sabían que la predicación de la palabra y los milagros son parte del ministerio y del llamado que el Señor Jesús nos ha dado. Es parte del modelo ministerial del Señor Jesús y nosotros estamos llamados a seguir el modelo del Señor Jesús: enseñar, predicar y sanar. Eso es lo que el Señor Jesús hizo y eso es lo que nosotros como iglesia deberíamos estar haciendo, pero necesitamos entrar más de lleno a la comunión con el Señor. Primero a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 1 al 5, ve lo que dice el apóstol Pablo: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Más que discursos ingeniosos, necesitamos regresar al poder del Espíritu Santo, quien es el que usa la predicación fiel de la palabra y a los vasos que están dispuestos a ser usados por Él a través de los dones del Espíritu Santo. Hoy la iglesia ha vuelto a caer en un estado de entumecimiento espiritual. Hoy hay muchas enseñanzas basadas en conocimiento humano y no en el poder de Dios. Hoy la iglesia tiene una escasez de milagros y de señales genuinas aún dentro del movimiento pentecostal. Una de las cosas que más preocupa hoy al movimiento pentecostal, y cuando hablo del movimiento pentecostal me refiero al pentecostalismo histórico de la primera ola, aquella que inició a principios del siglo pasado con el avivamiento en Azusa Street. Aún dentro de la iglesia pentecostal, una de las cosas que más está preocupando es que los miembros de la iglesia están dejando de usar los dones espirituales, ministrar dones espirituales, y por lo tanto no vemos milagros, señales dentro de la iglesia. Y esto se debe a que muchos no han sido bautizados en el Espíritu Santo, y no han sido bautizados en el Espíritu Santo por todo lo que ya hemos platicado, o porque quizá hemos dejado de confiar en el poder del Espíritu y confiamos más en nuestras estrategias, en los cursos que tomamos. Aquella primera generación de pentecostales experimentaron un avivamiento que nosotros hemos perdido. El mensaje del evangelio, la predicación de la palabra y la enseñanza tienen que venir bañados por la unción del Espíritu Santo y acompañados por milagros y sanidades.
así como este milagro que el Señor usó, el Espíritu Santo ministró sanidad en la vida de este lisiado, y después Pedro predicó un mensaje evangelístico, un mensaje que fue duro, pero que trajo salvación a 2000 almas. Así hoy necesitamos a obreros, hombres, mujeres que estén totalmente inmersos en el mover del Espíritu Santo. Es importante la enseñanza, es importante la capacitación, pero no es más importante que la unción del Espíritu Santo. Quizá hoy estamos buscando avanzar en el ministerio a través de formas equivocadas, estrategias que son buenas en el sentido de que tienen un propósito correcto, tienen una finalidad correcta, pero que son totalmente diferentes a las estrategias que la primera iglesia usó, que los apóstoles usaron, que el avivamiento de la primera ola pentecostal usó. Familia, los inconversos son atraídos cuando ellos pueden palpar vidas transformadas por el Evangelio y milagros reales en la vida de aquellos que están necesitados. ¿Por qué comento todo esto? Porque recordemos el principio que estábamos platicando. Dios obra por medio de cosas pequeñas más frecuentemente de lo que esperamos. Esto quiere decir que las pequeñas cosas, aquellos detalles de obediencia que el Señor nos pide, pequeños, comunes, son los que Dios quiere usar para hacer grandes milagros. Dios nos llama a obedecer, y esa es nuestra parte. Y la obediencia que el Señor nos pide siempre, de una manera general o casi siempre, son pequeños actos de obediencia. Y a través de estos pequeños actos de obediencia, el Señor hace grandes milagros. El Señor no nos va a pedir, como a Elías, que pongamos un altar y retemos a todo el imperio y a todos los profetas y echemos agua y entonces oremos para que descienda fuego del cielo. Eso fue algo que el Señor le pidió a Elías, y quizá le pida a alguien si él así lo desea, pero no, el Señor no obra siempre de esta manera. El Señor no siempre nos llama a abrir el mar teniendo un ejército atrás, pero sí nos llama a pequeños actos de obediencia que Él quiere que hagamos, quiere que demos ese paso para que entonces se detonen los milagros poderosos del Señor. Cuando el Señor Jesús estaba en las bodas de Caná de Galilea y Él convirtió el agua en vino, y dice la palabra que fue la primera vez que Él mostró su gloria, el Señor se valió de pequeños actos de obediencia para hacer un gran milagro. Y estos pequeños actos de obediencia estuvieron en personas que no eran los apóstoles, no eran los discípulos, quizá no conocían aún nada del evangelio de Jesús, ni siquiera sabían quién era Jesús, pero que al obedecer la voz de Jesús, el Señor usó esto para los milagros. Y me estoy refiriendo a los sirvientes que obedecieron y llenaron las tinajas de agua. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Y eso era algo que pues no tenía nada de extraordinario, no tenía nada de grandioso, era algo que sabían hacer, es algo pues que ellos podían hacer. Y quizá alguien hubiera cuestionado a Jesús: bueno, ¿y por qué las vas a llenar de agua? Y nos vas a hacer cargarlas, luego las vamos a tener que tirar para llenarlas con vino, o etc. Muchas cosas pudieron pasar en la mente de esas personas, pero ellos lo que hicieron fue obedecer. Y luego el Señor les dijo: lleven una copa para que pruebe al maestresala. Y obedecieron. Y entonces el Señor hizo
el milagro, porque Dios obra a través de pequeños actos, pequeñas cosas, de una manera más frecuente de lo que esperamos. A Pedro le dijo: lanza el anzuelo, y saca un pez. Y en ese momento alguien diría: Señor, qué pésima estrategia para conseguir dinero. ¿Por qué no mejor hacemos una campaña de recolección de ofrendas, o hacemos talento y vendemos y hacemos una estrategia para que alguien venda y se queda un porcentaje para nosotros? Y el Señor Jesús simple y sencillamente le dijo a Pedro: ve a pescar un pez, lanza el anzuelo. Y esto era algo que Pedro conocía. Pedro era pescador de oficio y no era nada que él desconociera. Esto nos muestra que muchas veces no vemos los milagros de Dios, no solo porque no nos metemos en intimidad con Dios, sino que al estar en oración con Dios y pedirle que Él nos use, el Señor nos habla y nos pide que hagamos cosas comunes, cosas nada fuera de lo común, nada extraordinario, cosas que sabemos hacer, cosas que conocemos, pero que a veces dudamos de hacerlas. Y al dudar, entonces impedimos la obra que el Señor quiere hacer, los milagros que Dios quiere hacer. Muchas veces el Espíritu Santo nos habla para que hagamos esas cosas comunes y nosotros no entendemos por qué. Pero cosas comunes en manos de un Dios verdadero se vuelven extraordinarias. Y eso es lo que tenemos que entender. Pedro extendió su mano. Eso fue lo que hizo. Extendió su mano y levantó al hombre. Claro que era algo extraordinario. No sé si el Señor nos pida hacer esto en algún momento, pero estoy seguro que muchas veces el Señor nos ha hablado directo al corazón y nos ha dicho: habla con esa persona, llámale, mándale un mensaje, búscalo, perdona, pide perdón, da esto, haz aquello, no hagas esto. Pero muchas veces no lo hacemos, o dudamos, o no queremos obedecer porque no nos parece consentido, y entonces nos perdemos de ver las maravillas de Dios. Oremos para que el Señor nos muestre a esas personas que están en necesidad alrededor nuestra, y para que hagamos lo que el Espíritu nos manda hacer por ellas. Sembremos la semilla y lo demás, miren, dejémoslo en manos del Señor. A nosotros nos toca obedecer, y el crecimiento, eso queda en manos del Señor. El resultado está en manos del Señor. Perdón. De verdad que a menudo el Señor hace más de lo que esperamos cuando nos detenemos a oír la voz del Espíritu Santo y obedecemos a esa voz. Ahí es cuando el Señor empieza a hacer milagros, cosas extraordinarias a través de hombres y mujeres ordinarios que hacen cosas comunes, pero en manos de un Dios extraordinario.